¿Cuántos años hablando de este problema, Salomón? ¿Cuántos años, Salomón Chertorivsky, precandidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México? Sé que estamos en un momento en el que no se pueden hacer propuestas. Simplemente te digo, el problema del agua en la ciudad, en el Valle de México, pero pues la parte que le toca a la Ciudad de México. Salomón, gusto en saludarte. Te lo agradezco mucho, Buen día. Ciro, y te saludo con Buen enorme día. gusto. A ver, estamos viviendo una crisis inminente y los próximos meses vamos a tener la afectación en materia de agua más grande que ha tenido en la historia nuestra ciudad. Las presas del sistema Cutzamala están en sus niveles mínimos, están al 30% las presas más grandes, y simplemente en 12 de las alcaldías no vamos a tener suficiente agua. Por supuesto, en el inmediato, lo único que podemos hacer es reducir el consumo, pero si no nos ponemos a hablar serio de este tema, la ciudad no tiene viabilidad en las próximas décadas. Y hablar serio tiene que ver con lo que está pasando en los montes de Michoacán y el Estado de México, que abastecen las presas, lo que está pasando en el sur de nuestra ciudad con el bosque de agua y la urgente reforestación que necesitamos para recargar los mantos acuíferos. Atender de una vez por todas el tema de las fugas. Perdemos 40% de todo el agua que entra al sistema. Ya nos cuesta tanto traerla y perdemos el 40%. Necesitamos nuevas plantas de potabilización, necesitamos nuevas plantas de tratamiento, y eso requiere, Ciro, mucha inversión. En estos últimos 5 años se ha reducido la inversión en materia de agua en 30%. El presupuesto del sistema de aguas de la Ciudad de México se ha reducido. Esto es serio. No se vale ser candidato o candidata si no se tienen las propuestas para los verdaderos problemas que tiene esta ciudad. Hay colegas que creen que por subir espectaculares o comprar pautas vale ser candidato a esta ciudad. Esta ciudad necesita propuestas serias y necesita gente seria discutiendo. Bueno, a ver, Salomón, memoria periodística, no tengo aquí los datos a la mano, pero desde los años 80 yo he escuchado, viene la peor crisis del agua que haya habido en la ciudad. La ciudad no tiene viabilidad. Es una frase que bien pudo haber dicho, si no resuelve el problema del agua, Manuel Camacho, o que pudo haber dicho Cuauhtémoc Cárdenas, Óscar Espinosa, Rosario Robles, en fin, todos los que han gobernado la Ciudad de México. Si no enfrentamos el problema del agua, la ciudad no tiene viabilidad y se sigue construye. El problema de las fugas, dices tú una pérdida del 40% del agua. Yo creo que no recuerdo si mi primer trabajo periodístico fue sobre fugas de agua en la Ciudad de México. Y se requiere mucha inversión, dices. Sí. Todo el tiempo se habla de que se requiere mucha inversión. Aquí no hay novedad ninguna, Salomón, en el diagnóstico. Ni en la propuesta. El problema es que cambian las administraciones y seguimos escuchando, viene la peor crisis, la ciudad no tiene viabilidad, las fugas, y se necesita que invertir mucho más. En el 82 es el que se echa a andar el sistema Cutzamala. 82. Fue la última gran inversión, el último tramo es del 94, y yo te diría... Con Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Ramón Aguirre, jefe de gobierno del Distrito Federal. Hoy hay por lo menos 80 kilómetros del Cutzamala que no han recibido la inversión que se necesita para reparar esa infraestructura. Yo te puedo decir que tengo con pelos y señales lo que tenemos que hacer en un proyecto que tardas 20 años, con 250,000 millones de pesos de inversión en esos 20 años, y en el orden que tienes que empezar lo que se tiene que hacer. Porque primero tienes que meterte al tema de la reparación de las fugas. En la época que tú empezaste a reportear, no había la tecnología que hoy existe. Sí. Por ejemplo, no se tiene que agujerar toda la ciudad para poder reparar la tubería. Hay hoy tubos que entran como una malla y se expanden. Entonces podemos de manera bastante rápida, en un par de años, tener una buena solución al tema de las fugas, pero se necesita entrarle, y son cosas que en efecto, lo dices bien, son décadas porque no se ven. Es más sexy
un segundo piso o una obra que vas a O cortar. Mexicana de Aviación. O cosas de esas que dan, o una farmaciota, ¿no? Sí. Vas y cortas el listón. Pero esto que está debajo de nosotros requiere de muchísima inversión. Mira, en el sur de la ciudad, hace años que no tenemos un verdadero programa de pago por servicios ambientales. Necesitamos que la gente de Milpalta, de Tlalpan, de Xochimilco, de Tláhuac, pueda recibir recursos para cuidar nuestro bosque. Es ahí donde tenemos que recargar el acuífero. En el resto de la ciudad central y norte, en donde está el cemento, necesitamos generar también los mecanismos con la tecnología que hoy existe para recargar agua. No podemos estar sacando todo el agua al mezquital en lugar de estarla aprovechando para recargar los mantos acuíferos. Nos estamos hundiendo y nos estamos hundiendo porque no inyectamos más de lo que sacamos, ni siquiera compensamos lo que estamos sacando. Sí hay un plan, Ciro, son 20 años. Pero no lo digas porque si no te van a sancionar. Sí, y de paso hablar. A nosotros bueno, también. Déjame decir, yo tengo la añoranza que en 20 años, con un buen plan, con buen seguimiento, con el financiamiento adecuado, se puede resolver el tema de agua. Y sí te lo digo, marzo, abril, va a ser el momento más crítico que vamos a tener. Ojalá te equivoques. Ojalá te equivoques. Yo también lo deseo. ¿Quién en este país, gobierno federal, gobierno estatal, no se diga gobiernos municipales, quién en este país, quién demonios en este país piensa 20 años? Yo. Pues serás el único. Necesitamos pensar. Nadie no piensa 20 años. Piensan en la siguiente generación. encuesta. Piensan en Exacto. la siguiente encuesta. Eso es lo único que les interesa. Ya ni siquiera en la siguiente elección. Es tiempo pensar de a pensar 20 en la años, siguiente generación, Ciro, no en la siguiente elección. Pensar a 20 Y para años eso, es serio. de neoliberales y de políticas de... No, sí. Mira, Sí, esta ciudad... hay que atender, hay que resolver el problema inmediato de la gente. Muy bien. En el 2016 signifique eso. aprobamos la primera constitución de nuestra ciudad. Y ahí están establecidos los planes y todo el programa de planeación urbana que se tiene que hacer. Este gobierno no lo pudo sacar. Era la primera vez que se tenía que sacar y no lo sacaron. Si se logra sacar bien, ahí queda establecido el plan, no solo del inmediato, sino de mediano aliento. Y sí tenemos que entrarle a las cosas serias, Ciro, porque en efecto, si no seguimos pateando el bote, nos seguimos quejando, otros jóvenes reporteros irán a reportar que hay fugas y nunca solucionaremos el tema que si tienes que escoger uno para priorizar, es ese tema de agua el que nos va a dar viabilidad. Muchas gracias, Salomón. El agradecido soy yo, Suerte en lo que venga. saludos. Gracias, Buen a Salomón Chertorivsky. Gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas.